Buenos días a todos, autoridades, miembros de la dirección, compañeros, amigos y asistentes. Es un auténtico honor daros la bienvenida a esta jornada del Día Mundial del Angioma Hereditario aquí en el Hospital Universitario Río Ortega. Un encuentro que no es solo científico, sino de profundo compromiso con nuestros pacientes. Quiero empezar agradeciendo de forma muy especial la presencia del concejal de Salud Pública del Ayuntamiento de Valladolid, don Alberto Toquero. Su sensibilidad con las enfermedades raras se va a hacer visible en nuestra ciudad gracias a su colaboración. Mañana en la cúpula del Milenio y el Ayuntamiento se iluminarán de púrpura y los autobuses de WhatsApp llevarán un mensaje de concienciación a cada barrio. Esta alianza institucional es el primer paso para sacar el angioma hereditario de la invisibilidad. Mi agradecimiento sincero también a nuestro director médico, el doctor Fernando Altés Melgar, y a toda la dirección del hospital. Su respaldo y validación de este nuevo protocolo de angioedema en urgencias demuestra la apuesta de este centro por la calidad, la seguridad asistencial y la eficiencia en patologías complejas. Bienvenidos también todos los compañeros médicos de distintas especialidades, al personal de enfermería, a nuestro servicio de farmacia y al resto de asistentes. Hoy estamos aquí porque en Valladolid la realidad del angioma hereditario nos exige el máximo. No hablamos de una enfermedad teórica. En este hospital protegemos y cuidamos a nuestros pacientes y a sus familias de toda la provincia. Hoy representados por doña Ana Belén Sanz García, vocal en Castilla y León de la Asociación Española de Angioma Familiar. Este protocolo que presentamos nace con un objetivo claro, que el Hospital Río Ortega sea una red de seguridad perfecta. Queremos garantizar que cuando un paciente sufre una crisis reciba el tratamiento específico inmediato en urgencias de forma unificada y sea canalizado de manera preferente a nuestro servicio de alergología para su diagnóstico rápido, si es preciso, y valorar su control a largo plazo. Como dice el lema de la Asociación de Pacientes AEDAF, todos juntos conseguimos más. Hoy demostramos que coordinados somos más fuertes. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Disfrutemos de la jornada. Doy paso ahora al concejal de Salud Pública y de Seguridad Ciudadana, don Alberto Toquero, y a continuación al doctor Fernando Altés, que nos dirigirán unas palabras e inaugurarán este acto. Buenos días, muchas gracias. María Eugenia, Ana Belén. La verdad para mí es un orgullo inaugurar y estar en este hospital. Cuando aparecieron dos personas por la concejalía hace poco, recibieron no un trato especial, es el trato que se les da siempre a la gente que viene con estas circunstancias. La concejalía, para que lo entiendan, es una concejalía muy especial, se llama Salud Pública y Seguridad Ciudadana. De todo esto no tiene nada, es una concejalía muy mentirosa, es una concejalía que abarca el servicio de limpieza, la policía municipal, protección civil, zoonosis y salud pública. Esa rama estaba un tanto descuidada. Es una parte que intentamos potenciar con esto y con algunas cosas más que haremos más adelante. Pasan por ahí mucha gente que te cuenta historias que tú vas desconociendo y del desconocimiento llega el error. Hay que conocer y entonces te equivocas pero con conocimiento. Cuando ellas aparecieron y suscitaron ese tema, yo no conocía esta enfermedad, no conocía nada de esto, como tampoco conocía la hemofilia en su profundidad cuando vinieron a esa asociación y otra serie de asociaciones. Lo que nos hemos propuesto, y este es un paso más, es dar a conocer estas enfermedades al ciudadano. Este es el primer paso. El próximo año haremos alguna cosa, otra más interesante, ya también dentro del ayuntamiento. En definitiva, colaborar para que la gente conozca. La idea de presentar estas cuestiones en el ayuntamiento, en la sala que tenemos de recepciones, en iluminar el ayuntamiento, en iluminar la cúpula del Milenio, en llamar a la prensa para que conozca, todo vino de una persona, y con esto termino. Hace 3 años había una serie de personas con cáncer terminal, metastásico, y una de ellas dijo la frase mágica. Dice, no queremos dinero, queremos que se nos escuche y que se sepa que existe esto, porque la importancia es que se sepa. Al año siguiente ya no estaba y decidimos poner en marcha toda esta cuestión. Y ellas aparecieron también como ángeles y aquí estamos. Agradecerles a todos ustedes y poner en valor el tema del protocolo. El protocolo a veces se reacciona como un pollo sin cabeza, pero si tenemos las cosas ya hechas de antemano, reaccionaremos mejor. Muchas gracias a vosotros y a todos ustedes. Bueno, buenos días. Yo en primer lugar, pues agradecer la iniciativa del Servicio de Alergias y de urgencias, pues por intentar, como mañana es el día del angioma hereditario, pues
organizar estas jornadas que no tienen otra misión que intentar trasladar un poco informar, a mejorar la información a la población y dentro del hospital de cómo podemos abordar este tipo de patologías que más llamadas raras, ¿no? Son un poco frecuentes, pero que nos enfrentamos a ellas a diario y mejorar pues, que la asistencia sea más organizada y que los pacientes pues, perciban que no van de un sitio para otro, sino que aunque sean cosas poco cotidianas, pues que las tenemos bien estructuradas y bien estudiadas y que les damos un trato correcto. Antes de esto tenía que haberos trasladado que había que disculpar tanto a la directora general de Asistencia Sanitaria, Silvia Fernández Calderón, que quería estar aquí en el acto pero no ha podido por motivos de agenda venir, al igual que la gerente del hospital, la doctora Belén Cantón, que tampoco ha podido venir. Entonces yo tampoco me quería alargar mucho más, desear que estas ponencias pues sean clarificadoras y que den una imagen pues, de tranquilidad y de saber que los profesionales están en este tipo de patologías y que las quieren tener bien estructuradas pues, para que no sean, aunque sean poco frecuentes, pues que demos que el paciente perciba pues, que están bien organizadas, que sabemos lo que tenemos que hacer en cada momento. Y desearos pues, nada, simplemente eso, que las jornadas la jornada sea fructífera, que las charlas tengan que sean interesantes y que se saquen las mayores cosas posibles de la charla. ¿De acuerdo? Pues nada más, damos por inauguradas las jornadas. Buenos días. Bueno, yo soy Mar Villacorta, soy médico de urgencias, con lo cual pues no he hecho el protocolo, no he participado activamente en la elaboración del protocolo, eso han sido otros compañeros míos, pero bueno, estoy involucrada en el momento en el que si viene algún paciente con esta patología también me lo tengo que saber. Aparte de eso, soy la coordinadora de calidad del área y la presidenta de la Comisión de Humanización. María Eugenia yo creo que me ha invitado un poco por un combo, estoy un poco por varias cosas y encantada de estar aquí. Estamos aquí para presentar el protocolo del angioedema hereditario en el Hospital Universitario Río Ortega y de esta forma dar visibilidad al mismo. No solo para difundirlo entre los profesionales de nuestra área de salud, sino también entre las personas afectadas por el angioedema hereditario, aquí representados por la Asociación AEDA en Castilla y León. Y doy las gracias a doña Ana Belén Sanz por haberme invitado y por su implicación en este proyecto. Vosotros sois la voz del paciente, que no se trata solo de opiniones o comentarios, sino que tiene que ser la brújula que nos guíe para dar la mejor atención, tanto clínica como humana, acompañando en los cuidados. Como no puede ser de otra manera, el trabajo en equipo convierte metas en logros y así es cuando trabajamos juntos por un bien común, que es dar la mejor atención a nuestros pacientes. En este caso, la doctora Sanchís, que aquí presente, ha liderado este proyecto aunando esfuerzos y escuchando la voz del paciente a través de vuestra asociación y en coordinación con el Servicio de Urgencias para dar una respuesta a las necesidades planteadas por los pacientes que sufren dicha enfermedad cuando acuden a nuestro servicio, dando una atención protocolizada siguiendo la evidencia científica actual. Desde el área de salud de Valladolid Oeste y siguiendo el propósito de nuestra organización, que para los que sois de fuera no sé si lo conocéis, es Juntos cuidamos de tu salud con calidad y calidez. Y subrayo, juntos, porque tenemos que estar todos. Es nuestro sello de identidad y queremos que nuestros pacientes formen parte activa en su proceso asistencial. Y como refleja Ana Belén, que viendo tu presentación que me ha gustado mucho, tenemos que conseguir que los sanitarios se impliquen en este proceso, con una medicina que escucha y acompaña. Algo que hace muy bien la doctora Sanchís, a la que conocí durante la pandemia, siendo una de las voluntarias que formó parte del plan de humanización, realizando atención telefónica a las familias de los pacientes ingresados durante el confinamiento. Hago aquí mi agradecimiento público a su labor, demostrando su calidad humana y también puesta de manifiesto al elaborar este nuevo protocolo.
Gracias al servicio de urgencias, a mis compañeros y al doctor Raúl López, que ha sido el que ha coordinado todo el trabajo en el servicio. Y sin más, doy paso a los responsables del protocolo, que son los que os van a explicar todo mejor que nadie, con una frase que yo creo que lo resume todo. El talento gana juegos, pero el trabajo en equipo gana campeonatos. Pues empezamos ya la parte más científica, que yo creo que va a intentar ser menos latosa. Yo voy a empezar la parte un poco para poner al día en qué consiste el angio hereditario y sobre todo poner al día la situación en Valladolid. Esto es los responsables del protocolo. Hemos participado en el servicio de alergología, incluyendo personal de enfermería, servicio de urgencias, servicio de farmacia, con el doctor Jesús Prada, también Ana Belén García, que es la representante de los pacientes aquí en Castilla y León, y la unidad de calidad, que aunque más se quita bastante importancia, pues yo creo que es una parte muy importante con la presentación que ha hecho, bueno, quitando la parte que me reflejaba a mí, esa parte la olvidáis, por favor. En Valladolid, pues yo quiero reflejar un poco las características de Castilla y León. En Castilla y León tenemos una población bastante envejecida respecto a España. La población de más de 64 años pues, es una población de un 22% y sobre todo en Valladolid la población de más de 74 años ha aumentado un 17% en los últimos 10 años. Es una población también dispersa, con una densidad de población de unos 27 habitantes por kilómetro cuadrado, que sobre todo se concentra en los núcleos urbanos. Valladolid es el área metropolitana, es la que concentra la mayor parte de la población. El núcleo urbano, pues es la provincia es unos 520.600 habitantes. El núcleo más poblado es, reúne el 20% de la población total de Castilla y León. Y lo que es la provincia, pues tradicionalmente está dividida en dos áreas sanitarias, a diferencia de otras provincias, excepto León, que solamente tiene un área sanitaria. Y es frecuente que por diferentes motivos, pues por cambios administrativos, pues exista movimiento de pacientes en una otra área. El servicio de alergología de Valladolid pues cubre adultos a partir de los 14 años de las dos áreas, es decir, vemos el área este y área oeste de pacientes de más de 14 años y los niños de menos de 14 años de nuestro área. Es decir, que vemos los niños del área oeste, menos de 14 años, y los adultos de las dos áreas. Es decir, que prácticamente vemos la totalidad de la población menos los niños del área este. ¿Y qué es el angio hereditario? Pues en principio es una enfermedad genética con una herencia autosómica dominante, es decir, que siempre va a haber alguna persona en las distintas generaciones de la familia que va a estar afectado, y se produce fundamentalmente en los casos más frecuentes por un déficit o un mal funcionamiento de una proteína que se llama C1 inhibidor, que produce una producción exagerada de bradicininina, que es una proteína que produce a nivel vascular una permeabilidad importante y hace que haya un aumento importante de los fluidos y hace que se produzcan estas hinchazones o inflamaciones en la cara o en la piel de cualquier parte del cuerpo o en las mucosas. Estas inflamaciones pues, pueden afectar, como os decía, en la cara, en el tubo digestivo, produciendo dolor abdominal o incluso en la zona de la garganta. Es importante porque puede haber una gran variabilidad en la frecuencia y en la localización o la gravedad de los brotes. Y tenemos pacientes que pueden no tener nada más que un episodio a lo largo de toda su vida, o incluso el mismo paciente puede estar asintomático y tener distintos brotes o muchos brotes en diferentes etapas de su vida. Es decir, que esto complica mucho el diagnóstico, porque a lo mejor un paciente de una familia tiene muchos brotes y otra persona de una familia no tener ningún brote, o tener muy poquitos o mucho más leves. Tenemos distintos tipos de angio hereditario. El primero pues, es el más frecuente, que es el que tiene un defecto de esta proteína, que lo llamamos angio hereditario tipo 1, que es el más frecuente, y el que cuando vemos que hay publicaciones es el que habitualmente las publicaciones se refieren, y donde están hechos la mayor parte de los ensayos clínicos.
El segundo tipo es cuando tenemos esta proteína normal pero que tiene una actividad deficitaria, que es el angioma hereditario tipo 2, y luego tenemos en las últimas décadas otro tipo de angioma hereditario que se llama angioma hereditario con C1 inhibidor normal, que aquí cuando hacemos los análisis todas las determinaciones son normales y solamente lo podemos diagnosticar cuando hacemos esas detecciones genéticas, cuando podemos ver esas alteraciones en mutaciones de otras proteínas. Y se han detectado diferentes mutaciones, tanto en mutaciones en los genes de factor 12, de plasminógeno, de quirinógeno, pero al final todas estas mutaciones lo que hacen es alterar esa permeabilidad de los vasos sanguíneos que al final van a producir esas hinchazones. Las más frecuentes van a ser precisamente el angioma hereditario tipo 1, que es el déficit de esa proteína C1 inhibidor, y también el angioma hereditario por déficit o mutación de factor 12. La siguiente sería la segunda que veis, el angioma hereditario por mutación de plasminógeno, y las otras mutaciones están descritas casos aislados en familias, en casos aislados en algunas familias, y tenemos también pacientes, para complicarlo más, que hay familias que tienen estas mutaciones, familias que tienen estas inflamaciones, pero que no hemos podido todavía detectar estas mutaciones, lo que complica todavía más el diagnóstico y sobre todo el poder conseguir tratamientos para estas personas, porque no tenemos esa mutación conocida y es más difícil poder etiquetarlos. Pero bueno, cada vez se va mejorando mucho más el diagnóstico y bueno, pues hay centros, sobre todo en Alemania, en la Charité, que están haciendo pues con la secuenciación de genoma se van detectando esta última del CPN1 es prácticamente de hace poquitos años. En Valladolid, la casuística que tenemos en la actualidad es de 57 pacientes, 23 pacientes diagnosticados de angioma hereditario por déficit de C1 inhibidor y 34 pacientes con C1 inhibidor normal, y todos son por mutación de factor 12. Lo que es esta relación, el angioma hereditario tipo 1, estos pacientes se agrupan en 8 familias, 21 pacientes tienen historia familiar y tenemos 2 pacientes que han aparecido sin tener un antecedente familiar. En estos pacientes lo característico es que la mutación que tienen este gen tienen una capacidad muy grande de romperse. Pensad que los genes tienen esa capacidad de que las copias son como muy variables. Es como cuando nosotros hacemos una copia de un texto, cuando escribimos con el Word, podemos cambiarlo rápidamente. Entonces esa copia, cuando hacemos una copia en el ordenador o imprimimos, esa copia se sigue pasando. Entonces es más complicado porque cuando tenemos una historia familiar es más fácil que tengan esa especie de apoyo familiar. Cuando tenemos un paciente o un niño que empieza teniendo estas inflamaciones y no tiene ese apoyo familiar, es mucho más difícil incluso el poder aceptar que tienes esta enfermedad porque es hereditario a partir de sus siguientes descendientes, no de los antepasados o los ancestros. La prevalencia en Valladolid es de unos 4 pacientes por cada 100.000 habitantes, que es mucho más alta que la prevalencia estimada en España, y el retraso en el diagnóstico en nuestros pacientes es de unos 5 años y medio, con una desviación estándar de unos 8 años, que llega a ser unos 13 años, que es el retraso medio de diagnóstico en España. El retraso medio estimado internacional en el diagnóstico es de unos 8 años, pero ved que hay casos de retraso del diagnóstico hasta de 60 años. Pensad que hay pacientes, sobre todo pacientes más ancianos, que a lo mejor han tenido dolor abdominal y nunca se han quejado y no se han diagnosticado hasta que se han diagnosticado a los pacientes o las personas más jóvenes de la familia. Y a lo mejor han estado pensando que son dolores por otras causas o han tenido esas hinchazones porque les han diagnosticado alergia a medicamentos o alimentos y no lo han sabido que tenían este tipo de enfermedad hasta que nos han diagnosticado a otras personas de la familia. Entonces, este retraso en el diagnóstico, todo lo que se pueda adelantar y que tengan un diagnóstico lo más rápido y más precoz posible, lo que hacemos es mejorar el diagnóstico y que puedan acceder al tratamiento específico lo antes posible. Respecto a los pacientes con angioma hereditario por factor 12, todas tienen esta mutación porque hay otros pacientes en otras series que tienen una mutación que cambian los aminoácidos diferentes y la prevalencia en Valladolid es de 6 pacientes por cada 100.000 habitantes. La prevalencia en España de este tipo de angioma es aún menor porque son pacientes, pensad que las enfermedades raras se diagnostica una enfermedad rara cuando hay una prevalencia de 1 por cada 2.000 habitantes. Entonces pensad que
que son pacientes que realmente aquí en Valladolid tenemos una prevalencia bastante importante. El promedio de edad son de unos 51 años, pero el 87% de los pacientes tienen síntomas en las 3 primeras décadas de la vida, y lo típico de estos pacientes es que la mayor parte de los pacientes que tienen síntomas son mujeres. La mayor parte también tienen muchos síntomas cuando, dependiendo de los estrógenos, es decir, pues a partir de la primera menstruación, si toman anticonceptivos, con el embarazo, pero también tienen síntomas los pacientes varones. La clínica habitual, pues el 95% tienen síntomas abdominales y además periféricos en manos, en pies, muchas veces encadenados por traumatismos, a veces por el estrés. Los síntomas abdominales, sobre todo pensad que las mujeres, pues muchas veces, pues aparte de que pensad que estos pacientes, incluso las personas de más edad, pues muchas veces los relacionaban con otros cuadros, ¿no? Pues con los embarazos, con dolores a lo mejor asociados a la menstruación. Entonces, pues muchas veces pasan desapercibidos, o muchas veces, aunque eran muy invalidantes, pues ni siquiera se diagnosticaban, no se tenían en cuenta. También edema facial, pueden tener incluso edema de vía aérea superior, y muchas veces después de traumatismos cuando van al dentista, y también síntomas genitourinarios. En Valladolid pues hay 0 fallecimientos descritos hasta ahora por crisis de angioedema, una traqueotomía, un familiar ya fallecido. Sí que están descritas laparotomías por crisis abdominales agudas, porque ya os comentaré que hay veces que las crisis abdominales pueden simular abdómenes agudos que pueden pensar que puedan ser o peritonitis o apendicitis, y la mayor parte de los pacientes, pues por las crisis de edemas faciales o hinchazones, pues se pueden pensar que eran alergia a alimentos o a medicamentos, entonces tenían diagnósticos erróneos de alergia a otros medicamentos que luego pues han tenido que desetiquetar, ¿no? porque bueno, pues tenían diagnósticos erróneos. La clínica, los puntos clave, que luego os comentará Raúl, pues no responde a antihistamínicos ni corticoides. Entonces, bueno, pues sobre todo que puede afectar en cualquier momento de la vida y que puede aparecer el primer brote incluso con afectación o de la boca, de la cara o de vía laringea, o con un episodio que no tiene por qué ser leve, puede ser un episodio grave, y que muchas veces, pues bueno, que nosotros les diagnosticamos y les decimos que tengan un tratamiento en casa, pues muchas veces, pues si no lo ha tenido nunca, pues nos relajamos y no tenemos por qué tener este tratamiento. Pero bueno, es interesante, pues aunque sean revisiones telefónicas, que no se les olvide que ese medicamento lo tienen que tener, y recordarles que tienen que estar disponibles y que tienen que de vez en cuando revisar la caducidad para que no se queden sin él, ¿no? Esta foto, que no quería poner fotos así que fueran muy desagradables, pero sí que quería que tuvierais en cuenta que cuando se afecta la vía aérea, pues muchas veces nos afecta de tal forma que, como otras patologías respiratorias, es decir, que el paciente puede estar bien sin tener una bajada de saturación de oxígeno hasta que se cierra de tal forma que no quede más remedio que hacer una traqueotomía. Es decir, que se puede cerrar la vía en poco tiempo si no se administra el tratamiento específico y no responde de ninguna forma a corticoides y antihistamínicos. Entonces, pues puede cerrarse que ni siquiera pues haciendo manipulaciones, ni siquiera pues podemos observar cómo están las cuerdas vocales ni nada. Entonces, pues bueno, que cuando venga un paciente que no responde, incluso puede llegar a los pacientes que no tengan este diagnóstico, pues si no responde rápidamente, pues pensad que se puede pedir tratamiento a farmacia y que se pueda poner por uso compasivo si no responde a dosis adecuadas de estos tratamientos. Os lo digo porque no solamente es poner una dosis de corticoides, que hay veces que hay que forzar la dosis y poner dosis suficientes, incluso repetir las dosis que sean necesarias, no un Urbasón de 40 y demás. Y la afectación digestiva, pues el dolor abdominal, os comentaba que pueden ser ataques muy invalidantes, que hay pacientes que se han llevado cirugías innecesarias con el riesgo que puede tener una cirugía pensando que puede ser una peritonitis o porque bueno, pueden tener leucocitosis, pueden tener alteraciones, incluso pues tener pues incluso cuadros que pueden simular sin tener siquiera, ruidos abdominales, y puede parecer incluso una apendicitis, y la laparotomía sea totalmente limpia. Entonces, bueno, pues que la afectación digestiva puede ser muy incapacitante también, y precisamente esta es la que es más frecuente, y muchas veces los pacientes no se tratan habitualmente en casa.
El manejo del angioma hereditario es un tratamiento holístico, no solamente es el tratamiento de los ataques agudos, sino también la profilaxis a largo plazo, sobre todo en pacientes que tienen ataques de continuo muy invalidantes, sobre todo desde luego si tienen ataques laringeos. Hay veces que estos pacientes también tienen mucha patología asociada, sobre todo patología autoinmune, y también tenéis que tener en cuenta que nosotros tenemos mucho acceso, les damos mucha facilidad a los pacientes, sobre todo si necesitan tratamiento a demanda, pues si tienen algún procedimiento en la boca o en vías altas, para poner tratamiento antes de que hagan ese procedimiento, sobre todo procedimientos odontológicos, o si hay que manipular la vía aérea, pues una broncoscopia o gastroscopias. De ahí es muy importante el apoyo psicológico y emocional, sobre todo al paciente y a las familias. Pensad a una familia que diagnostiquemos a un niño pequeño con estas mutaciones, sobre todo los recursos educativos que tienen las asociaciones de pacientes. Es decir, no pensar que bueno, pues si te encuentras con una situación de estas, pues el ver que tienes un apoyo de otras familias que tienen o que han pasado por esto, pues muy importante. Maneja el estrés, que es también uno de los desencadenantes, y todo esto es sobre todo pues para normalizar la vida, manejar los aspectos sociales, el poder hacer una vida normal, el disminuir lo que podamos la carga de enfermedad, el manejar todo para ti, tener una actividad física y un estilo de vida lo más saludable posible. Y para terminar, sobre todo, pues pensar que en urgencias, cuando viene un paciente con tratamiento, para buscar un tratamiento en un ataque agudo, pensar que los pacientes, muchos de nuestros pacientes, si no todos, tienen tratamiento para tratarse una crisis. Pueden tener el tratamiento subcutáneo, que es más fácil de utilizar, pero también tenemos pacientes entrenados para autoadministrarse ellos mismos el tratamiento intravenoso. Entonces, cuando vienen urgencias, muchas veces ya ellos han empezado a ponerse el tratamiento. Entonces, ya lo que piden es que no tengan que esperar mucho en urgencias o no esperar nada para que sigáis en urgencias o seguir en urgencias el tratamiento, que muchas veces es seguir repitiendo el tratamiento específico para controlar la crisis, y a veces pues hay que intentar buscar las causas, que puede ser pues una infección o cualquier otra situación. Y le dejo ya la siguiente parte de la presentación a mi compañero Raúl López Izquierdo. Gracias por la invitación. Y bueno, pues nosotros desde el Servicio de Urgencias intentamos trabajar las patologías de forma muy protocolizada, de forma estandarizada, para intentar dar la atención a los pacientes de forma homogénea. Esta era una entidad que todos hemos estudiado en la carrera de medicina. En un momento dado lo hemos estudiado bien para el MIR, que eran 3 renglones, 5 renglones, 10 renglones, pero que luego realmente, y os cuento mi experiencia, yo la desconocía hasta que llegó el primer paciente con angioma hereditario al servicio de urgencias hace unos años, cuando yo empecé a trabajar, y me dijo que padecía esta enfermedad, que venía por dolor abdominal y que le pusiera el Veriner. Y yo dije, vale, pues si usted lo dice, se lo pondré, pero claro, desde mi desconocimiento. En ese momento creo que ya existía Internet, no soy tan mayor, lo miré y efectivamente, pues le pusimos el Veriner, le tuve en observación y se fue de alta. Y esa fue mi primera experiencia con esta patología. Entonces, bueno, a partir de ahí sí que se hizo un protocolo ya hace unos años en los que participó alguna de las personas que están aquí, y este año, bueno, pues lo hemos retomado con el servicio de alergología, pues para intentar pues dar una atención de calidad y de seguridad para todos nosotros, ¿no? Hay que recalcar la multidisciplinaridad del protocolo, en el que hemos participado el servicio de alergias, urgencias, farmacia, asociación de pacientes y también la unidad de calidad. Me parece muy importante esto. Bueno, simplemente recordar los 2 tipos de angioedemas que tenemos. Lo más frecuente es el clásico, el histaminérgico, ¿no?, que todos sabemos que con corticoides y histamina se soluciona, y es el que vemos todos los días en los servicios de urgencias. Bueno, pues algún angioedema de este tipo a la semana vemos seguro. Y luego está el bradicinérgico, y una de las causas es el angioedema hereditario. Hay otras causas que pueden provocar un angioedema bradicinérgico, por ejemplo, reacción a IECAS o a diferentes fármacos, ¿no? Y bueno, el que nos hemos centrado en el protocolo, aunque también tratamos el aspecto del bradicinérgico por IECAS, nos hemos centrado en el angioedema hereditario, ¿no? Entonces, ¿qué clínica puede dar o nos podemos encontrar en urgencias? Crisis laringeas, lo más grave, lo que realmente puede ser fatal para el paciente,
Puede simular un abdomen agudo y realmente muchas veces los pacientes pueden acabar ingresados con crisis de suboclusión o oclusión intestinal, y todo esto puede llegar a diagnósticos erróneos. Realmente las crisis laríngeas, fíjense, si no se trata, la mortalidad es muy elevada, ¿no? Y requiere una actuación con extrema rapidez. Y esto nos lleva al segundo punto de los servicios de urgencias, en los que nos preocupamos mucho de las patologías tiempo-dependientes. No sé si lo saben, pero hay patologías en las que el tiempo cuenta y el tiempo es muy importante a la hora de actuar. Y cuanto antes se atiendan a los pacientes y se pongan los tratamientos, la probabilidad de que el paciente mejore y las cosas vayan mejor aumenta. Y esta es una patología claramente tiempo dependiente. Por eso cuando me comentó la doctora Sanchís de protocolizar esto, me pareció algo que en urgencias teníamos que tenerlo muy claro. Son los objetivos que nos planteamos a la hora de realizar el protocolo, que es organizar el trabajo del personal sanitario y no sanitario que participe en la atención de estos pacientes. Pues ¿para qué? Para disminuir la variabilidad en la práctica clínica, para homogeneizar las actuaciones y actuar de forma coordinada con el servicio de alergias, para aumentar la seguridad de los pacientes, para disminuir el riesgo en las formas graves y potencialmente letales, como hemos visto antes, y todo ello pues, desde un punto de vista de calidad y con unos indicadores que al final les mostraré. Cuando un paciente llega a urgencias, yo creo que todos, se lo comentaba antes al concejal, todo el mundo viene a urgencias antes o después, si no es como paciente, es como familiar. Cuando un paciente llega a urgencias, lo primero que se pasa ahora es por una consulta que se llama triaje o clasificación. Es una paciente que lleva enfermería, que llevan los compañeros de enfermería, y lo que hace es valorar el riesgo que tiene cualquier paciente que llega a urgencias, valorar la gravedad en ese momento, el riesgo de una posible descompensación o la gravedad en ese momento. Es una consulta fundamental. Yo siempre digo que un paciente que está mal triado en un servicio de urgencias, pues puede que su probabilidad de supervivencia disminuya. Esto es muy importante. A los pacientes no se les atiende por orden de llegada, sino por orden de gravedad. Y esta es una entidad que María Eugenia nos ha dicho desde el momento que empezamos a trabajar que es una patología muy grave si no se hacen las cosas a tiempo. Por eso, todos los pacientes que lleguen con angiodema hereditario al servicio de urgencias del Río Ortega, independientemente de lo que nos cuenten, van a ser clasificados como una prioridad 2. Una prioridad 2 quiere decir que hay que atenderles a partir de que se realice ese triaje, pues en torno, como mucho, a los 10 minutos, cuarto de hora. Claro, esto es complicado, ¿eh? No se crean que el papel y las diapositivas lo aguantan todo. Pero en un servicio de urgencias como el del Río Ortega, que es un hospital mediano, o el Clínico de Valladolid, son hospitales medianos, no son grandes hospitales como los que pueda haber en otras ciudades, se ven al año unas 132.000 urgencias. 132.000 urgencias son aproximadamente 300-350 pacientes al día entre niños y adultos. Entonces, claro, realmente muchas veces no es fácil estos tiempos, pero bueno, nosotros de hecho sí que nos comprometemos en ello con estos pacientes. Todo esto implicaría una monitorización en menos de 10 minutos, no infraestimar las crisis laríngeas, identificar inmediato el tipo de angiodema, en este caso nos centraremos en el bradichinérgico, ¿vale? Y estratificar el riesgo. ¿Qué pilares tenemos en el protocolo como actuación? Ya he comentado el triaje y la identificación. Realmente el triaje y la identificación es sencillo cuando el paciente viene diciendo que tiene esta enfermedad y que ya se ha puesto una dosis subcutánea en su casa o incluso intravenosa. Entonces, ahí no hay mucho más que decir. ¿Qué problema hay también en cuanto a esto? Es la gran tasa de recambio de profesionales de los servicios de urgencias, tanto de enfermería como de médicos, que, como he dicho antes, puede que desconozcan esta enfermedad y se menosvalore el riesgo. Por eso es importante tenerlo esto claro todos los que trabajamos en urgencias. Implica la monitorización, implica el diagnóstico, implica el tratamiento, implica tener claro un protocolo de vía aérea difícil en estos pacientes por la rápida descompensación que pueden tener y que de hecho hemos visto en algún paciente, y una observación para valorar posteriormente bien el ingreso, bien el alta según la evolución. Las medidas generales es asegurar un control de la vía aérea,
monitorizar las constantes vitales y el electro. Nosotros tenemos una zona de monitorización en el servicio de urgencias, que es donde van a estar estos pacientes. Bueno, una posición semisentada o incorporada por el confort. Podemos hacer alguna medida de vasoconstricción o analgesia o antieméticos, medidas de soporte si fuera necesario, y fluidoterapia y oxigenoterapia altas, con una FiO2 alta si es necesario. Y luego está el tratamiento un poquito más específico de las crisis, que implica, y uno de los aspectos importantes que viene ahí abajo, un poco escondido abajo, no sé si se ve por las sillas, es que tenemos que tener la medicación disponible 24 horas, 7 días a la semana, disponible en el servicio de urgencias, que no tengamos que llamar a farmacia, pedir la medicación. Todo esto genera retrasos. No tenemos las cosas son limitadas, entonces nosotros muchas veces no podemos llamar a un celador, inmediatamente viene el celador, va a farmacia, todo rápido, no, porque eso a veces se enlentece en un hospital, ¿no? Las cosas en un hospital a veces no va tan rápido como queremos, entonces la medicación tiene que estar disponible y tenemos que tener, o vamos a tener disponibles, tanto el concentrado plasmático del C1 inhibidor como el icatibant, que es un antagonista del receptor de la bradicinina. Son los tratamientos que ahora mismo se usan en las crisis agudas de angioedema y están disponibles en los frigoríficos del servicio de urgencias, con además suficientes dosis como para que, bueno, viene un paciente y al día siguiente viniera otro, pues también estaría disponible. Esto es un poquito a nivel ya, en función de la respuesta de los pacientes, cómo van a ir evolucionando en urgencias y a dónde se van a derivar. Esto es, junto con el sistema de alergias, pues en función de si el angioedema es cutáneo, se mantendrá en observación al paciente unas horas. Si la respuesta es buena, se derivará de forma ordinaria a alergología. En caso de angioedema abdominal, si la respuesta es buena, se hará una derivación preferente a alergología. Y el angioedema hereditario, que puede comprometer la vía aérea, bueno, pues tiene también, si es un edema de éubulo, tendrá que estar en observación unas más horas en urgencias. Si ya la respuesta es parcial o sin respuesta, desde luego también que tengamos que precisar el concurso de los compañeros de la unidad de cuidados intensivos. Entonces, esto es un poquito la evolución en el servicio de urgencias. Bueno, insistir en la multidisciplinaridad del protocolo, que al final es fundamental también la formación. Este protocolo, al final, yo creo que en la próxima revisión, ya hablaré con María Eugenia, lo denominaremos código angioedema, por el tiempo en el que las cosas hay que hacerlas muy rápidas. Y luego tenemos una serie de indicadores, como ven aquí, para evaluar el protocolo, ¿no? Si los pacientes que han acudido a lo largo del año con esta patología, bueno, pues se han cumplido los diferentes tiempos, el triaje, la monitorización, si se ha puesto el tratamiento, si se dispone de los tratamientos como el Berinert o el icatibant en los servicios de urgencias, si se ha hecho una anamnesis, si ha sido preciso hacer un manejo avanzado de la vía aérea en algún caso, y cómo han sido las derivaciones a alergología. Y en función, bueno, pues de estas evaluaciones valoraremos el cumplimiento del protocolo. También nos comprometemos un poco dentro del contexto del grupo de trabajo, pues a ir mejorando poco a poco y, bueno, pues vamos a tener, el compromiso es tener una sesión clínica en urgencias por lo menos una vez al año, por ese recambio que hay en urgencias para que todo el mundo conozca esta enfermedad, hacer una difusión continua con material visual en urgencias, que de hecho ya están puestos una serie de pósters y de folletos informativos en el triaje y en los despachos de trabajo, talleres para enfermería, de hecho este año ya se han hecho talleres. El enfermero que ha participado en el protocolo ya ha realizado un par de talleres a los compañeros de enfermería y la revisión del protocolo y la reunión del grupo de trabajo por lo menos 2 veces al año. Y bueno, como conclusiones, pues la distinción precoz de los tipos de angioedema es crítica, porque el tratamiento varía, como ha dicho antes la doctora Sanchís, de forma importante. Se debe clasificar a los pacientes como un nivel 2 en el triaje y monitorizar en menos de 10 minutos. Poner el tratamiento lo antes posible, la medicación disponible continuamente y, muy importante, la formación y la coordinación multidisciplinar. Y muchas gracias. Quiero agradeceros el estar aquí hoy y daros la bienvenida. Mi nombre es Ana Belén y soy la vocal de Castilla y León de la asociación.
La asociación se funda en 1998 y somos alrededor de 450 pacientes. Somos miembros de Eurordis, de FEDER y de HAI. HAI es nuestra asociación a nivel internacional. Se crea para promover la cooperación, la coordinación y el intercambio de información con especialistas en angioedema hereditario. Nosotros lo que necesitamos es facilitar la disponibilidad en todo el mundo de los diagnósticos y tratamientos eficaces. Voy a intentar explicar un poquito la realidad de los pacientes de angioedema. Los ataques de angioedema producen dolor e incapacidad. Ahora somos afortunados porque tenemos una medicación que nos permite una calidad de vida, pero no siempre tenemos esa calidad que deseamos. Las circunstancias personales de cada uno nos llevan a tener situaciones, por ejemplo, de cansancio que no se puede denominar, de inflamaciones que no desembocan en brote, pero son muy invalidantes. Los episodios son totalmente imprevisibles. Eso nos genera una ansiedad y una angustia, porque aunque estemos con un tratamiento, nunca sabemos cuándo va a ocurrir. La gravedad de la enfermedad varía muchísimo entre pacientes de la misma familia, entre nosotros mismos. No todos los episodios tienen la misma gravedad. Los episodios abdominales son muy dolorosos. Podemos llegar a tener unas inflamaciones desfigurantes. La obstrucción de las vías respiratorias, ese es nuestro mayor miedo. Quien hemos tenido una inflamación de la glotis, de la vía aérea, sabemos lo que es el miedo. Pero bueno, tenemos que convivir con ello y como os he comentado, los medicamentos que tenemos ahora nos ayudan bastante. Tenemos que dar las gracias a las industrias farmacéuticas, a Otsuka, que colabora hoy con nosotros y nos ayuda a que estas jornadas estén bien, a los médicos porque están muy involucrados y a la asociación en general. AEDAF necesita estos dos pilares porque son fundamentales, la industria farmacéutica y los médicos, los facultativos, los que no tanto nos ayudan y nos cuidan. Seguimos con la realidad del paciente y es la falta de conocimiento. Hay mucha falta de conocimiento todavía. Somos muy afortunados, lo repetiré 1000 veces, pero hay mucha falta de conocimiento. Aún así tenemos que crecer mucho. La sensación de la soledad. No todos los pacientes tienen la suerte de tener facultativos a sus lados que les ayudan y les acompañan. La demora en el diagnóstico, la falta de información, la falta de sensibilidad de algunos facultativos en urgencias, no aquí en Valladolid, porque aquí con Raúl y todos alrededor estamos bien cuidados, aún así tenemos que seguir luchando. La falta o precariedad de los medicamentos. De verdad que es que hay una diferencia tremenda entre cada comunidad y en cada ciudad. No siempre tienen la misma medicación. Y también ocurre que a veces la negación del propio paciente quiere negar la realidad, no quiere verla. Desde AEDAF perseguimos 3 objetivos claramente marcados: la visibilidad de la enfermedad, fomentar el diagnóstico temprano y la mejora de la calidad. La primera reunión que tuvimos en AEDAF fue en el año 1999 y hasta entonces hemos estado en Madrid, en el Hospital de la Paz, reuniéndonos anualmente. Para dar mayor visibilidad y facilitar la participación, hemos acercado y hemos hecho las 2 anteriores asambleas en los 2 CESURes. Como saben ustedes, hay 3 CESURes que son los puntos de referencia del angioedema, que son Madrid, Barcelona y Sevilla. La escuela para pacientes es algo que comenzamos desde la Asociación de AEDAF en el 2014. De 2014 a 2019 lo que intentamos hacer fueron una escuela para pacientes dirigidas fundamentalmente a pacientes y a cuidadores, en la que Valladolid se sumó y fue uno de los primeros. Pero recientemente hemos vuelto a hacer estas jornadas y Valladolid hemos tomado la iniciativa y hemos realizado las segundas jornadas, las realizamos en septiembre. Nuestro objetivo era dar a conocer a los pacientes, a los acompañantes, a los médicos en general, todas las características de la enfermedad, los tratamientos, los avances de la calidad de vida y poner en relevancia el papel que juega nuestra asociación AEDAF a lo largo de todos estos años. Mañana es el Día del Angioedema, mañana es el Día Mundial del Angioedema. Pretendemos involucrar al público en general, por eso estamos aquí todos, para que con vuestra colaboración lo demos más visibilidad.
El ser partícipes de este protocolo para nosotros desde AEDAD, desde la Asociación de AEDAD, ha sido un orgullo y una satisfacción. Creemos que es fundamental que se escuche la voz del paciente, porque nos transmiten muchas veces a la hora de ir a urgencias, es lo que más nos demandan, que haya una ruta para que los facultativos de urgencias sepan lo que nos está pasando, conozcan la medicación, conozcan los síntomas y se reduzca el tiempo de espera. El Ayuntamiento de Valladolid, tenemos la suerte de tener aquí al concejal, se ha sumado a la conmemoración del Día del Angiodema y como muestra de ese apoyo va a inaugurar 2 edificios emblemáticos de aquí de Valladolid, como son el Ayuntamiento y como es la Cúpula del Milenio. También la red de autobuses va a desarrollar una campaña informativa. Desde AEDAD hacemos múltiples actividades y una de ellas es el Camino de Santiago. El Camino de Santiago lo realizamos junto con HAI, que HAI, como les comentaba, es la Asociación Internacional del Angiodema. El camino para nosotros, para los pacientes, es mucho más que una peregrinación. Unidos a nuestros familiares y a los sanitarios, es una experiencia de esfuerzo, emoción y esperanza compartida. Cada etapa nos demuestra que quienes convivimos con esta enfermedad seguimos soñando, tenemos ilusiones y queremos superarnos día a día. El trayecto reafirma que podemos a pesar de la incertidumbre, de los límites físicos o simplemente de la patología que tenemos en ese momento. Podemos gracias al apoyo del grupo, que adapta el ritmo y ofrece refugio mediante gestos sencillos y una compañía constante que no necesitamos palabras. Es una oportunidad para dar visibilidad a esta enfermedad, reclamando la investigación y comprensión social necesarias para que dejemos de estar escondidos. Este camino nos muestra que con una enfermedad no tenemos que renunciar a vivir, simplemente tenemos que aprender a adaptarnos. La presencia de especialistas, acompañado con el grupo, tiene un gran valor, no solo por la seguridad que nos aporte, si nos pasa cualquier cosa tenemos allí a los médicos, sino también porque aportar, el que los especialistas nos acompañen nos da una medicina que nos escucha, que nos acompaña. Sentirnos arropados nos cambia la experiencia de la enfermedad. Compartir miedos y celebrar victorias junto a otros que comprenden la realidad nos aligera la carga. Otra de las actividades que realizamos son conferencias internacionales. Este año la hemos realizado en Madrid. Ven en la diapositiva a Maite Caballero. Maite Caballero tuvimos la suerte de tenerla con nosotros en las segundas jornadas del paciente. Maite Caballero es una referente a nivel mundial. Nos ayuda, nos acompaña y nos guía en esta enfermedad continuamente. Otras de las actividades que realizamos en AEDAD es la encuesta sobre el acceso y disponibilidad de medicamentos. Hacemos conferencias internacionales, este año en Madrid, el año anterior en Roma. Estamos continuamente escuchando a los especialistas, conocemos de primera mano todas las características nuevas que van saliendo sobre nuestra enfermedad. También realizamos un libro de actividades, la traducción al español para los niños. Los niños es fundamental que aprendan a convivir con esa enfermedad, que se crean que ellos pueden hacer cualquier cosa. Siempre con conocimiento llegamos a cualquier lugar. Historias que cuentan es una campaña que tienen ahí los libritos por si quieren cogerles para que vean las historias de cada paciente de cada parte de España. Otra de las cosas que hemos hecho es el curso Paciente Experto. Bueno, pues ahí la verdad es que hablan médicos, hablan pacientes, hablan enfermeros y está muy bien. Si pueden ustedes hacerle, sería ideal para llegar a conocer un poquito más acerca de esta patología. HAI, la Asociación Internacional LIP, ha creado un programa educativo para ayuda a los jóvenes. Les enseña nuevas habilidades, a desarrollarse como individuos y a defender esta enfermedad. Los jóvenes tienen la oportunidad de aprender muchas cosas y entre ellos lo que realizan luego es un proyecto. Fabio ha hecho un proyecto muy bonito, Driving Stories, lo tienen colgado ustedes en nuestra página web, y él lo que hace es, a través de historias, contar la vida de 10 pacientes diferentes a lo largo de todo el mundo. Emilia nació hace 56 años en un pequeño pueblo a 30 kilómetros de Burgos, España. Era la más pequeña de 3 hermanos. Su hermano mayor apenas conserva recuerdos, porque falleció de leucemia cuando ella estaba a punto de cumplir los 3 años, y con su hermana mayor se lleva 12 años.
Tal vez, por lo que vio su familia, Emilia fue siempre una niña muy protegida. A ello se sumaba que, desde muy pequeña, sufría fuertes cólicos sin explicación clara. Cuando cumplió 12 años, sus padres decidieron que estudiara interna en un colegio, igual que lo había hecho su hermana. Para ella fue una experiencia muy positiva. La convivencia diaria con sus compañeras hizo que muchos se convirtieran en auténticas hermanas. Sin embargo, los cólicos continuaban apareciendo y nadie sabía la causa. A los 18 años, mientras otras jóvenes recibían regalos por su mayoría de edad, Emilia recibió uno muy distinto, un diagnóstico, angioedema hereditario por déficit de cero. Un hombre extraño que por fin daba sentido a lo que le ocurría desde niño. La herencia venía en su padre, pero era ella quien presentaba los síntomas más graves. De pequeña, la enfermedad no le impedía hacer su vida, aunque aparecía de vez en cuando, los médicos solían confundirla con alergias, al frío, a ciertos alimentos o a cualquier otra cosa que cuadrara en el momento. Tener un nombre para la enfermedad fue un alivio, aunque no existiera. Con el diagnóstico también llegó la posibilidad de que otros miembros de su familia pudieran identificarse y tratarse. Tuvo la suerte de contar con un médico de alergias que la trató con una dedicación poco común. En un hospital pequeño y con recursos limitados, hizo todo lo posible para que tuviera acceso a la medicación que necesitaba. A veces, incluso el sábado, dejaba todo para atenderla cuando ella llegaba con un brote. Pero la enfermedad no siempre jugaba limpio. Los ataques llegaban en los peores momentos, antes del examen, durante un viaje o cuando tenía planes con amigas. Uno de los episodios más graves ocurrió en Zamora, donde una hinchazón de la lengua la llevó al lado. Los médicos de allí nunca habían oído hablar de su enfermedad. Fue una experiencia aterradora. Afortunadamente escuchó el consejo de una amiga y lo condujo de vuelta a casa. Está convencida de que eso la salvó la vida. Ha vivido brotes que deformaban su rostro hasta el punto de que la gente no la reconociera, y semanas enteras con las manos inflamadas. Durante un ataque es inevitable sentirse triste o pesimista, pero Emilia ha aprendido a aceptarlo. Nació con esa enfermedad y no puede dejar que la venza. Con el tiempo consiguió tener medicación de rescate en casa, algo impensable décadas atrás. Incluso en algunos momentos, un laboratorio de Barcelona elaboró medicación especialmente para ella. Aunque el acceso no siempre ha sido fácil, siente que sus médicos han hecho todo lo posible por cuidarla. En muchas ocasiones su mayor apoyo ha sido ella misma. Noches en urgencia sola, soportando dolor, pero con la determinación de recuperarse. Siempre se repite que ese brote podría ser el último, aunque sepa que no es así. La parte más oscura no es tan visible como un hinchazón de manos o hasta de garganta. Es lidiar con esto mismo a las tantas de la madrugada, cosa que por desgracia ocurría de manera recurrente en la soledad, sin un apoyo más allá que ella misma. No sabe si en el futuro habrá una cura, pero reconoce que se han hecho avances enormes. Para ella, las asociaciones de pacientes son clave, porque hace que una enfermedad rara deje de sentirse solitaria. Emilia no pide que la gente entienda completamente su vida, pero sí que la respete. Detrás de su fortaleza hay una mujer que sigue adelante, incluso en los días más difíciles. Y aquí somos unos afortunados. En otros países las historias son conmovedoras. En AEDAF Driving Stories, en la página de AEDAF lo tienen ustedes colgados. Y simplemente daros las gracias por esta mañana, por este protocolo, por esta visibilidad y porque para nosotros es muy importante sentirnos acompañados. Gracias. Yo este acto quería cerrarlo pues dando un gran agradecimiento a la dirección médica por el respaldo institucional y también a los coordinadores, bueno, a Raúl, porque yo también soy coordinadora, y a los colaboradores de este protocolo. Quiero agradecer al Servicio de Alergia, que está aquí representado por mis compañeros, porque todos somos un servicio que ha ido creciendo con el tiempo, pero que todos estamos viendo pacientes de angioedema y que todos estamos ahí cuidando de todos estos pacientes. Quiero recordar a la doctora Sánchez Paya, que bueno, pues yo me enfermé aquí en el Río Ortega y si he aprendido de angioedema ha sido gracias a ella, porque la primera paciente que vi pues fue con ella. Y si aprendí a tratar a los pacientes y a escucharlos, pues fue con ella, la verdad. Y bueno, pues no está ella, pero yo la echo mucho de menos, la verdad. Yo quiero destacar de forma muy especial el papel de AEDAF. Como asociación de pacientes, pues sois el motor y el alma de este proyecto, y la lucha que hacéis pues da sentido a nuestro trabajo. No solo pues como vosotros como pacientes de angioedema hereditario, yo creo que los pacientes pues tenían que ser el motor de todo nuestro trabajo en general.
Quiero también agradecer pues, a la industria farmacéutica. La alianza con vosotros es vital. La inversión en investigación de nuevas moléculas es el único camino para reducir la carga de la enfermedad y en este sentido agradecemos a Otsuka su colaboración porque es clave para hacer posible este encuentro. Y bueno, pues la investigación pues, bueno, es la clave para que pacientes como Ana Belén y como pacientes con angioma hereditario pues puedan tener mejor calidad de vida y disminuir su carga de enfermedad. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y nuestros objetivos quedan claros: visibilizar el angioma hereditario, garantizar diagnósticos certeros, aplicar tratamientos específicos que devuelvan la calidad de vida y disminuir la calidad de enfermedad de nuestros pacientes. Y para proceder al cierre oficial de este acto, pues quiero ceder la palabra al concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, a don Alberto Toquero Cuadrado, para que cierres este acto. Y muchas gracias.